Hay algo extraño con el número de emergencias más famoso del mundo, porque técnicamente debería decirse 911, pero no, todo el mundo dice 911. Y lo más curioso es que esa forma de decirlo existe por un problema real que ocurrió cuando las personas intentaban pedir ayuda. Porque sí, hubo gente que literalmente buscaba el número 11 en el teléfono. Y para entender por qué pasó eso, hay que regresar a una época donde pedir ayuda no era tan simple como hoy. Antes de existir el 911, Estados Unidos no tenía un único número nacional de emergencias. Cada ciudad podía tener números diferentes para la policía, los bomberos o las ambulancias. Y eso era un desastre. Porque en una emergencia, las personas no tienen tiempo para recordar números largos. Especialmente niños, personas mayores o alguien en estado de pánico. Entonces surgió la idea de crear un número corto, rápido y fácil de recordar. Pero aquí venía el problema. No podían elegir cualquier combinación. Tenía que ser corta, difícil de olvidar y rápida de marcar en los teléfonos antiguos. Por eso terminaron eligiendo 911, porque era simple. Pero ocurrió algo inesperado. Muchas personas, especialmente niños, entendían el número como 911 y cuando intentaban llamar, buscaban literalmente el número 11 en el teléfono. Solo que el 11 no existía. Imagínate el nivel de confusión, especialmente en un momento de emergencia. Y ahí fue cuando comenzaron las campañas educativas repitiendo constantemente 911. Porque en situaciones de estrés, el cerebro interpreta las cosas de la forma más literal posible. Y eso sigue pasando hoy. De hecho, muchos sistemas importantes utilizan números leídos dígito por dígito precisamente para evitar errores. Porque decir 11 es mucho más claro que decir 11, especialmente por teléfono, con ruido o cuando alguien está nervioso. Pero aquí viene algo todavía más interesante. El 911 no fue elegido solo por cómo sonaba. También fue pensado para funcionar físicamente en los teléfonos antiguos. Sí, los de disco giratorio. En esos teléfonos, marcar ciertos números tomaba más tiempo que otros. Y el 9 estaba casi al final del recorrido. Eso hacía más difícil marcarlo accidentalmente. Era una especie de protección natural contra llamadas por error. Y después venían dos números 1, que eran rápidos y fáciles de completar. O sea que el 911 no fue elegido al azar. Había lógica detrás de todo: psicología, memoria, velocidad y diseño práctico. Y aún así, la confusión seguía ocurriendo, porque para muchas personas, especialmente niños pequeños, 911 seguía sonando como un número completo, no como 3 números separados. Por eso durante años las escuelas hicieron campañas enseñando exactamente cómo decirlo. Incluso algunos profesores mostraban teléfonos reales para explicar: no buscas el número 11, marcas 1 y luego 1 otra vez. Y probablemente hoy eso parezca obvio, pero cuando el sistema era nuevo, no lo era. De hecho, muchas de las cosas que hoy parecen normales solo funcionan porque alguien ya cometió el error antes. Y el 911 es un ejemplo perfecto de eso, porque detrás de algo tan cotidiano había un enorme problema humano: cómo hacer que millones de personas reaccionaran correctamente bajo presión. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque en una emergencia, la mente se bloquea, las personas olvidan cosas simples y hasta algo tan pequeño como un número puede convertirse en confusión. Por eso el lenguaje importa tanto. Y por eso todavía hoy casi nadie dice 911, porque decir 911 reduce errores, hace que cada número se entienda claramente y le recuerda al cerebro que son dígitos separados. Pero aquí viene la parte más curiosa de todas. La mayoría de las personas ha escuchado 911 miles de veces en películas, series, noticias y videojuegos, sin detenerse jamás a pensar por qué se pronuncia de esa manera. Porque el cerebro humano hace algo curioso. Cuando escucha algo demasiadas veces, deja de cuestionarlo, simplemente lo acepta.
Hasta que un día alguien hace una pregunta simple, y de repente ya no puedes dejar de pensarlo. Porque técnicamente sí, debería sonar como 9/11, pero no, y todo por culpa de un problema tan humano, como un niño buscando el número 11 en un teléfono. Y honestamente, eso hace que el origen del 911 sea mucho más interesante de lo que parece. Porque detrás de un número tan simple, hay psicología, diseño, historia y errores reales que ayudaron a construir el sistema que millones de personas usan hoy. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir 911, probablemente ya no sonará igual, porque ahora sabes que esa forma de decirlo existe por una razón muy específica. Y si te gustan estas curiosidades sobre cosas que vemos y escuchamos todos los días, suscríbete, porque todavía quedan muchísimas preguntas simples que casi nadie se ha detenido a pensar.